La validez de eso va a estar en la respuesta del aula. ¿Cierto? Esa es la validez. ¿Ya? Pero, para poder verificar la validez de criterios, lo que tendríamos que buscar son criterios externos ante el aula. Le preguntamos a Isolina, ¿cuáles son las posibilidades de Fernando en el aula? Depende de la aula. Claro, voy. No, pero usted, le preguntaría a usted, le preguntaría a Alejandro. ¿Sí? ¿Cómo ve usted? ¿La posibilidad de... ¿Habrá una respuesta favorable del aula, no? ¿Qué pasó? Entonces, después lo que tendríamos que relacionar son las respuestas de todas las chiquillas. Estamos hablando del aula. Son las respuestas de todas las chiquillas, ¿ya? Sobre la predicción sobre la respuesta del aula. Y relacionamos la respuesta del aula, si fue positiva o negativa, versus las recomendaciones que me dieron todas las demás personas. ¿Ven? Ahí tenemos un criterio externo, ¿ya? Sobre los resultados finales. ¿Ya? O, por ejemplo, ¿conocen el Flight Simulator, no? ¿Lo ubican? Flight Simulator es un software, un juego. ¿Ya? Es un simulador de vuelo, un simulador de vuelo comercial. ¿Ya? ¿Lo conocen, no? Es un simulador de vuelo comercial. Flight Simulator. Sí, sale un buen película, ¿ya? En palabras simples, un simulador donde uno en la pantalla tiene todos los controles que aparecen, que deberían aparecer en un avión comercial, y la pega de uno es despegar el avión, mantener y aterrizar. ¿Ya? Entonces, claro, imagínense que queremos verificar cuál es la habilidad o competencia que tiene un piloto comercial para poder volar. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es replicamos el Flight Simulator, ¿ya? Y correlacionamos los resultados del Flight Simulator con cuando lo lleve después a la vida real. ¿Ya? Y vemos realmente, ¿ya? Si hay relación entre ellos. Eso sería validez de criterio, ¿no? ¿Sí? ¿Conocen el Doom? A ver. ¿El juego Doom? ¿Doom? ¿Cuándo lo conocen? ¿Doom? Ya fue uno de los primeros hechos de más. Un juego en 3D, ¿ya? 3D, 2D. Ah, en 3D. Era 3D, pero era 2D. Era 3D, claro. Era un 3D asqueroso, sí. Impresionante. ¿Sí? En base al Wolfenstein 3D. O sea, ya, pero ahora, ¿por qué lo comento esto? En los años 90, el ejército de Estados Unidos entró en la guerra de Irak, ¿ya? Pero resultamente, ¿cierto? Generó un entrenamiento para sus efectivos. ¿Ya? Y lo que hacía era ponerlos a jugar. ¿En serio? Doom. Pero no el Doom que conocíamos nosotros, sino que la misma desarrolladora generó una versión específica para las necesidades que tenían ellos. Estamos hablando de los años 90, el Doom era lo máximo. Ahora el Doom es capaz de correr en un teclado de lavadora. Ya lo hacen correr en todos lados, sí, es un juego que tienen, ya lo hacen correr en cualquier cosa. Pero es al máximo. Y lo que hacían era hacer el juego con ciertas situaciones que se podían encontrar en la vida real y veían cómo resolvían la situación en el juego. Y después lo contrastaban con situaciones reales y veían realmente cuál era la relación. Eso también es validez de criterio, ¿no? ¿Se me ocurre algo? Por ejemplo, comparar los resultados de las pruebas de selección universitaria, que no me acuerdo cuál es la ahora. PAES. Con el éxito académico y el porcentaje de titulación, porque hace rato había la discusión de que los resultados de ese tipo de pruebas no son predictores del éxito. Sí. No son predictores de nada. Y que tiene mayor peso en las notas de enseñanza media, por eso en los últimos años le está dando mayor porcentaje también. Sí, las pruebas de selección universitaria, sea cual sea, lo único que hacen es medir qué tan
tan hábil soy para responder una prueba de selección universitaria? Sí. Nada. Nada. ¿Cuánto entrenó? Sí, ¿cuánto fue el aprendizaje que tuve ya de las pruebas de selección universitaria? Nada. No predice el éxito. Ya hay chiquillos que tienen puntajes muy altos y que han dado otra. Hay gente que tiene resultados muy bajos, tienen resultados académicos muy buenos. ¿Ya? Lo que me está diciendo usted ahí sería validez de criterio, pero no esta que estamos hablando acá. Sería una validez de criterio predictivo. Estas pruebas de selección universitaria las tomamos después, años después. Si es que egresan los chiquillos. A los que egresan. ¿Ya? Y si es que egresan, o vemos los resultados finales ya pasados un par de años, o quizás al año, queremos ver cuáles son. ¿Ya? Y podríamos ver para ver qué tan predictor era realmente del resultado. Porque se supone que esas pruebas, eso es lo que es como el objetivo real, o sea, por el objetivo esperado es que sea un predictor para la vida universitaria, pero no es así. Bueno, muy buen ejemplo. Ya, en validez de criterio, ya tenemos dos tipos, como les decía, la validez concurrente y la validez predictiva. La validez concurrente es cuando se hace de modo paralelo. Lo que hicieron ustedes, chicos. Exactamente lo que hicieron ustedes. Ustedes aplicaron el instrumento, el que crearon, y aplicaron el instrumento de base. ¿Cierto? Después que lo relacionan, tras la aplicación en el mismo periodo de tiempo, se van a relacionar y los resultados nos van a hablar sobre la validez de criterio concurrente. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Un autor en el año 2001, Núñez, desarrolló una herramienta para medir el sentido de vida, según la visión de Viktor Frankl. ¿Quién fue Viktor Frankl? Tuvo el campo de concentración. Fue el único sobreviviente de su familia. ¿Ya? Fue el papá de Ana Frank. Él fue el que publicó el libro, posteriormente, no sé por qué no sobreviviente, él se encargó de escribir el libro. Él es Viktor Frankl, es otra. ¿De un libro? Es que tiene una L final. ¿Ya? Y Ana Frank no tiene la L. Ah, tiene razón, a ver. Ana Frank. Repetía. Sí. Él estuvo en Holanda. Parece que tiene- Aunque ambos eran judíos y ambos Sí. fueron perseguidos en la campo de Sí. concentración. ¿Sí? ¿Sí te parece? Fueron por lugares El distintos. hombre no se hace. Sí, me parece que sí. Ahí te alcance de nombre. Sí, alcance de nombre. Claro, uno fue lo van a Frank y sacó el libro, pero también apunta mucho a esto, apunta mucho al tema de sentido de vida. Ya después de haber perdido toda la familia, no sé, una persona que piensa que imagínate todos los campos de concentración, perdió todo, perdió la familia, perdió todo lo que quedó de la familia, se quedó sin ni uno. ¿Ya? La gente que salía de campos de concentración, imagínense cómo estaban, qué esperaban de esas personas. ¿Ya? Y salió adelante, cayó. ¿Ya? Entonces, se quiere crear un instrumento sobre el sentido de vida en base al modelo teórico presentado por Viktor Frankl. ¿Ya? Profe, ¿sabes qué? Ese es un ejemplo que yo decía que si uno va entonces al modelo teórico de Frank, él finalmente lo dice porque él lo dice. De hecho, en nuestra investigación, cuando una de las dimensiones es el sentido de vida, Ya. ese sentido. Y después de uno ir atrás de los autores científicos, uno llega finalmente a que él decía que el sentido de vida es esto. Y él lo define de una manera relativamente arbitraria porque... ¿Y será así o nos falta a lo mejor quizás ir un poco más atrás? No, después lo que pasa es que después se supone que se complementa esto, ¿no? O sea, como que se valida a posteriori con las investigaciones que entienden el sentido de vida de una manera, como él decía, y han habido investigaciones y este tipo de validaciones. Entonces, la validación factorial, no sé qué, claro. No, claro, pero la otra es la factorial de las dimensiones, la última. La de constructo. De constructo, exactamente. Y creo que se complementa y uno dice si es válido ese constructo porque lo dice la estadística, porque lo dice los números. Ahí, claro, tendríamos que revisar caso a caso para poder verificar eso, pero la ciencia no nace de la luz divina, ya nace del trabajo de campo, del trabajo empírico, de la revisión de antecedentes y la contrastación de antecedentes. Ni
ni siquiera la filosofía es por el que se prende un día aparece iluminado y aparece la información, siempre se basa en realidad en la revisión de antecedentes anteriores y postulados anteriores. Es poco probable, me llama la atención. Sí, por ejemplo, sí, siempre va a llegar a un punto. Por ejemplo, para dar otro ejemplo que no es de Ángel, que es el de las prácticas religiosas. ¿Qué son prácticas religiosas? Puede ser cualquier cosa. Entonces, pero ya hay autores que dicen que caracterizan las prácticas religiosas de acuerdo a trabajos antropológicos, a observaciones antropológicas, etc. Pero finalmente uno tiene que creerle a él. Porque yo no estuve ahí en esa tribu que... Entonces, como la validación de creer que ese autor que me dice, que ese factor, que esa dimensión, se corresponde con esa definición, yo tengo que asumir que es así. Y yo tengo que tomar la decisión si le creo a ese autor o a otro. ¿Verdad? ¿Cómo que el otro? Yo no digo que lo hayan inventado, pero como que uno no tiene como... Uno tiene que decidir si le cree. ¿Y cómo lo podemos decidir? Una forma de decidir lo que me parece buena es la de la variedad de constructo, porque las estadísticas pueden decir, ah, mira, parece, de acuerdo a los números, que sí tienen razón en que este constructo se corresponde con estas dimensiones, guarda relación cada vez que lo observamos, me hace sentido. Por ejemplo, si solamente nos pasamos en validez de contenido, vamos a ver lo que distintos autores han hecho y probablemente vamos a ver que existe cierta referencia, a lo mejor a otras investigaciones que son de base para poder quizás llegar de 16 factores, dejarlos en 8, dejarlos en 7, aumentarlos a 20 posteriormente, ¿ya? Pero está en base a argumentos teóricos. La validez de constructo, que es la que viene más adelante y lo que vamos a trabajar en la otra clase, tiene que ver con que existen cargas factoriales que realmente nos dicen, según esta cantidad de individuos seleccionados bajo estas características en particular, con este margen de error en particular, podemos identificar que la carga factorial de este factor es esto. Y eso lo podemos identificar en rango alto, medio, nos da un sustento por lo menos más empírico, finalmente. No se siente mucho más robusto para poder tomar una decisión. Por eso, pero existe otro tipo de validez, que es la validez total, que es la suma de las tres. La validez no se toma de manera individual, solamente quedémonos solamente con la de contenido, solamente con la de criterio, solamente con la de constructo, porque pasamos por todo, porque fíjense, ustedes van a pasar por las tres. ¿Ya? Porque lo que estamos buscando es la validez total, y tratamos de ver realmente, a ver, según estos tres criterios, ¿alcanzamos estos tres criterios o no en la validez? Y lo que esperamos. ¿Ya? La validez predictiva, lo que conversaba recién, compañero. ¿Ya? La validez predictiva, nuevamente hacemos la vinculación, pero no en el mismo momento, sino que en tiempo futuro, con un muy buen ejemplo sobre la prueba de selección universitaria. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, para identificar la capacidad gerencial. ¿Ya? Imaginemos que identificamos el perfil de postulante a cargo de gerencia. ¿Ya? Le sacamos la foto y identificamos que tienen tales atributos en el perfil por competencia. Y los vamos a ver 6 meses después. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Eso es validez de criterio? ¿Eso es validez de criterio? Identificamos, definimos los perfiles y posteriormente, pasado un tiempo, vamos a ver los resultados. Es validez policial. ¿Ya? Si queremos ver los resultados de un electorado, ¿qué es lo que se hace en las encuestas de opinión política? ¿Ya? Queremos ver cuál va a ser el porcentaje de aprobación o de posibles resultados de los futuros candidatos que tengamos a la presidencia. ¿Ya? Y después vemos los resultados en sí y los contrastamos a ver qué tan cercanos están los resultados. Y se pone en perspectiva. Antes de la elección tenemos los resultados y posteriormente empezamos con los resultados reales. Nos dice realmente si es perspectiva. Parece que mucho más que hacer eso. No aprobaron esta asignatura. Pues es que hay mucho, claro, es que a ver. Sí. Lo que pasa es que a ver, a nosotros nunca nos informan, a ver, no es que no nos informen, esos datos están. Pero cuando informan en las noticias, entregan datos súper sumeros, súper a grosso modo, nos dicen
a ver cuál fue la muestra, qué características contenía la muestra, cuál era la representatividad de la muestra, cuál fue el margen de error en el momento de seleccionar la muestra. Tenemos que entender que tenemos el universo electoral en Chile, ¿cuántos son? ¿Son como 8 millones o no? Más o menos. No recuerdo muy bien, pero claro, es como 8 millones de personas. ¿Ya? ¿Entiende lo que viene? ¿Entiende lo que viene? ¿Ya? Pero son como 8 millones. ¿Ya? De esos 8 millones, hacer muchas votaciones voluntarias. Entonces, claro, cuesta identificar. Los cientistas políticos pasan a la estadística. De verdad, no creo que sean un poco que sean malos, que más saben mal los instrumentos. ¿Ya? Pero, claro, es que tienen que pensar que igual. Uno de los problemas con la investigación tiene que ver también con los recursos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de aspectos éticos dentro de la investigación? A ver si existían conflictos de interés. Ya, pues en las publicaciones. Claro, ahí claramente muchas veces hay conflictos de interés en la revisión, en las encuestas de opinión política. Las ONG que hacen encuestas que son pagadas independientes y después uno investiga y financiadas por nada independiente, porque claro, hay un financiamiento detrás de tal o cual lado, entonces la independencia. Así el ejemplo que les da yo otra vez sobre los videojuegos, seguro que yo les contaba que la investigación en videojuegos ha crecido pero exponencialmente, hay mucha investigación sobre videojuegos. ¿Ya? Y hay un problema con eso. Han visto que hay muchos resultados, hay muchos factores positivos de los videojuegos. El problema es que las empresas de videojuegos también tienden a financiar mucho la investigación sobre videojuegos, entonces los resultados pueden estar quizás un poquito cercados. Aquí la pregunta es, ¿en qué grado el instrumento comparado? ¿Ya? Comparado con otros criterios externos, mide lo mismo. ¿Ya? Lo que yo digo que voy a medir, ¿se corresponde con los otros criterios? ¿Ya? La opinión de Laura, ¿era similar a lo que le decía la chiquilla? ¿Ya? La validez de constructo, chiquillos, por el tiempo se la voy a dejar para que lo revisen ustedes. ¿Ya? Y próxima clase vamos a irnos de cabeza a la validez de constructo. ¿Ya? Así que quiero que noten un par de cositas que me gustaría que pudieran revisar para traerlas claras para la próxima clase. ¿Ya? KMO. ¿Ya? Sí. Prueba de esfericidad. ¿Ah? De esfericidad. De Bartlett. ¿Ya? Matriz de componentes rotados. De componentes rotados. Y varianza explicada. ¿Ya? Cuéntenme la próxima clase. ¿Qué son esas cosas? Varianza explicada. ¿A qué nos referimos? Sobre esa cosa. ¿Les parece que es? Componentes rotados. Ya se dan cuenta que no es tan difícil que cuando tenemos los principales indicadores. ¿Va a utilizar su validez de criterio? ¿Ah? ¿Va a utilizar su validez de criterio? la citancia. Ahora voy a hacer eso. Porque así le da
un trabajo con México por la de... Ahí quedó. No faltó. Eso sería como... ¿Podemos con la siguiente hora? Para acá. No sé qué quedó. Se va a ir de libre a la Oye, el tema de la ley que se la ley de interés, al ver un nivel de interés en otro caso que tener aplicado un peso, ¿no? Desde la... Podemos día. Parece. Pero eso tiene que tener aplicado un peso, ¿no? Se Sí. supone. Sí. No puede llegar a ser en un caso. Aplicar una botella. No, pues si nos llega un caso, pues... Se nos puede... Ah, perfecto. Pero esa era así, ¿no? Jessica. Lo de la televisión de información. Rodrigo. Siempre. Daniel. Ámbar. Francisco. Hola, Francisco. Camila. Camila Confirmo. Sofía. Carlos. Cristina. Camila Doy. Daniela. Nicolás. ¿Cómo está? Karim. ¿Cómo está? Evelyn. Alfonso. Samuel. Llegó a la segunda hora. Después lo faltaba, ¿no, Samuel? Sí. ¿Y Solía? Ahí está. Francisco. Solía. Ahí está. Yanara. Sí. Teresa. Sí. Emila. Paola. Alejandra. Paola se encuentra. Jessica, Marlene también, Rodrigo también, Daniel también, Ámbar sí, Francisco no. Camila también, Sofía también, Carlos, Priscila no está. Camila está, Daniela no. Pilar tampoco. Karin tampoco. Alfonso, Samuel está, Isolina, Francisco, Nones, Brian, Fernando, Yanara, Nancy, Teresa tampoco, Emita tampoco. Paola y Alejandra. Muy bien. ¿Está bien, chicos? Mucho. Oye, ¿no que estás? ¿No me la profe? ¿Ah? ¿Sí? No. Después de la clase. ¿Después? Pero tiene Pero para... ahora tiene el vuelo. ¿Estás enfermo? Educacional van a continuar con la clase. ¿Cuál es el profesional?